Hola, muy buenas tardes a todas y todos. El día de hoy vamos a continuar justamente con ¿no? con los pláticas, ¿ok? Semana, en la cual vamos a revisar algunos aspectos relacionados con el COVID y algunos, cómo es que esto puede ir afectando, ¿ok? De manera general, esto lo vamos a hacer de manera semanal, todos los sábados, así que pongan mucha atención a lo que vamos a estar presentando en la página. El día de hoy justamente nos acompaña el maestro Cristian Ocampo, que es maestro en psicología por parte de la UNAM con residencia en medicina conductual. Pues bueno, él tiene experiencia justamente con pacientes diferentes tipos y pues bueno, justamente el día de hoy nos va a hablar acerca de este tema, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar, le damos la bienvenida al maestro Cristian Ocampo. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes, David. Muy bien y muchas gracias por la presentación. Eh, pues sí, ya bueno, comenzaremos con este tema como para que no nos vaya a comer el tiempo. Claro que sí. El auditorio es tuyo, Cristian, y adelante, todo tuyo. Ok, pues muchas gracias. Bien, como ya me presentó también aquí David, pues soy maestro en psicología. Mi residencia de la maestría pues es en medicina conductual, lo cual para los que no lo sepan, es la utilización de estrategias de la teoría de la conducta para manejo de pacientes, principalmente en cuestiones de hospitalización y enfermedades crónicas, pero bueno, nos agarramos cualquier tipo de paciente que tenga una enfermedad o dificultad médica. El día de hoy, pues, el tema que les vengo a hablar es algunas recomendaciones para familiares, cómo manejar todo el asunto emocional cuando a lo mejor se diagnostica algún familiar nuestro esta enfermedad que ahorita está, que es el coronavirus o COVID-19, porque si bien como paciente es algo difícil de llevar, todo lo que estás atravesando, las noticias que se dan, la expectativa que se tiene por la misma información de la enfermedad como familiar, esto no es menor. O sea, lo que se va a enfrentar como familiares de estos pacientes puede ser igual, a veces incluso más duro que cuando lo está teniendo alguien ya con la enfermedad. ¿Esto por qué? Bueno, vamos a meternos rápidamente por cuestiones de contexto. Mm, Ahorita en el país pues ya llegamos a la fase 3, lo que implica que es el mayor momento de contagios. De hecho, revisando algunas cifras, pues ya rebasamos como lo que eran 19,000 casos, 20,000, la verdad no estoy tan informado de la última cifra, esas son como que aproximaciones y obviamente ya rebasamos la barrera de 1,000 muertes. Todo esto, si nosotros lo vemos como individuos, independiente de que seamos del sector salud, del sector a lo mejor de gobierno, no, como individuos, si escuchamos estas cifras, pues obviamente nos alarma y no queremos que eso nos pase a nosotros y mucho menos que le pase a un familiar. Entonces, cuando esto ocurre, cuando nuestro familiar a lo mejor es diagnosticado, pues viene un shock muy duro, porque todo lo que estamos viendo en las noticias, todo lo que estamos viendo que pasa en la sociedad, ya no es tan lejano, se vuelve algo de nuestra vida, se vuelve algo que nosotros ya podemos experimentar y entonces no es grato. Estas recomendaciones, de hecho, que vamos a hablar ahorita, no es como, porque por ahí está diciendo, no, que mantén la calma, realmente si somos un poquito lógicos y nos ponemos en el lugar de esos familiares, pues no hay manera de poder tomar esto como una buena noticia, no hay manera de tomar esto sin que nos afecte porque somos humanos y para bien o para mal, nosotros tenemos emociones y esas emociones también no se trata de negarlas, de dejarlas a un lado, sino de saberlas tomar, de saberlas modular y que no nos estropeen nuestro día a día. Y en el caso de esta situación de un familiar con coronavirus COVID-19, pues que nosotros podamos realmente ser apoyo para ellos. Hay algo que se decía mucho en mi maestría en torno a la intervención en crisis y era que alguien en crisis no puede recibir apoyo de alguien que también está en crisis, porque entonces ya son dos personas que requieren atención. Entonces, como familiar, no se trata de desligar la emoción, sino de saber tener esa emoción, porque es nuestro familiar, es un ser querido, pero aún así, saber seguir siendo un apoyo para ellos. Esto, entonces, lo que vamos a revisar hoy va a ser qué es lo que pueden experimentar ustedes como familiares de estos pacientes, qué es lo que pueden hacer y vamos a ir viendo diferentes estrategias para cada una de las fases que va a atravesar el paciente. Pero pues obviamente antes de ver ese tema,
hay que entender un poquito lo que va a pasar con nuestro paciente, con nuestro familiar, con nuestro ser querido o incluso nuestro conocido. Y pues en el terreno emocional, digo, no es algo nuevo tampoco para la psicología. De hecho, sí se han hecho como investigaciones de qué es lo que pasa en el terreno emocional. Hay artículos que incluso se pusieron a investigar las cuestiones emocionales desde el primer brote en el 2003 del SARS-CoV-1. Y pues parte de lo que los pacientes pueden experimentar es miedo, ansiedad, tristeza, coraje, enojo, lo cual tiene mucho sentido porque por esto mismo que yo les decía, de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, ya lo estás viviendo. Entonces, como paciente ya es muy duro, son situaciones inciertas que nos pueden hacer sentir muy tristes, muy enojados y que inevitablemente necesitamos apoyo. O sea, no se trata de cruzar esto solo. Entonces, ese apoyo, ¿cuál es nuestra primera fuente? Nuestra familia, nuestros conocidos. Entonces, nos podemos agarrar de ellos. Como familiar, entonces, también vamos a atravesar situaciones similares, a veces más grandes, pero como familiares los principales problemas pues son sentir que va a pasar lo peor. Creo que es uno de los mayores temores que adquiere este tipo de enfermedades porque en función de todo lo que se dice de estadísticas, lo que se dice cada vez en los informes, lo que vemos en las noticias, pues cuando ya nuestro paciente adquiere ese diagnóstico, con el diagnóstico viene todo eso junto. O sea, todas esas expectativas que podemos tener, entonces lo primero que puede pasar es que nosotros comencemos a pensar que va a ser lo peor, el peor escenario, el cual es la muerte del familiar, es el que va a llegar. Y si esto ocurre o no ocurre, nosotros ya lo estamos sufriendo desde antes. También nos podemos enojar y este enojo se puede ir encaminado a muchas personas. Desde a veces el enojo lo podemos sentir con el paciente porque a lo mejor nosotros podemos culparlo de, no se cuidó y demás. Podemos llevar ese enojo hacia nosotros mismos porque a lo mejor no fuimos suficiente apoyo, no nos preparamos de la mejor manera y también nos podemos enojar con el personal de salud, algo que hemos estado viendo ahorita en las noticias. Y este enojo pues viene de que no logramos manejar muy bien esas emociones. Como les dije, no es negarlas, es saberlas manejar. Asimismo, pues si nuestro familiar ya se enfermó, otra de las cosas que podemos atravesar es pensar que nosotros también nos vamos a enfermar. Entonces ya viene ese miedo de que le va a pasar lo peor y como yo conviví con él, entonces a mí también le puede pasar lo peor. Y eso nos hace como que enfocarnos a dos escenarios terribles que todavía ni siquiera son un hecho, que es nuestro paciente llegó al último nivel de la atención, que es la defunción, y nosotros ya estamos enfrentando una enfermedad que ni tenemos. Y a lo mejor un caso contrario, porque también se puede presentar, es que nosotros descuidemos nuestra atención emocional, nuestra atención médica, por darle una total atención al familiar. Que si bien es cierto que la va a necesitar en este momento, pues no podemos descuidarnos a nosotros. No podemos más bien cuidarlos a ellos si no nos atendemos primero a nosotros. Un poquito como le decía a mis pacientes, pues si nosotros cuidamos de todos a nuestro alrededor, somos como un árbol. Todas las personas a nuestro alrededor son las hojas, pero ellas necesitan un tronco, ese único tronco que va a sostener todo lo demás. Si nosotros queremos cuidar a todas las personas a nuestro alrededor, pues lo principal es tener bien establecido ese tronco y ese tronco vamos a ser nosotros. Entonces también descuidarnos a nosotros por solamente atender al paciente es uno de los problemas que podemos enfrentar como familiares de un paciente con coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para manejar estas emociones? Pues la verdad es que son diferentes estrategias, no hay una sola, pero ahorita lo que yo les voy a plantear son algunas estrategias generales y otras más específicas en los momentos de atención, porque no es lo mismo lo que va a atravesar un familiar en la fase de prediagnóstico que a lo mejor un familiar que ya llegó hasta el tratamiento o incluso lo que podríamos hacer nosotros si nuestro familiar llegara a fallecer, porque no podemos negar que eso es una posibilidad, que si bien es pequeña, o sea, la estadística no dice que vayan a fallecer la mayoría de los pacientes, pero sí puede llegar a suceder. Entonces, hay que saber qué hacer ante estas diferentes situaciones. Entonces, como recomendación general, lo primero es normalizar la respuesta emocional que estamos teniendo. Como ya les comenté, somos humanos, somos personas, sentimos, y entonces no hay que negarlo, no hay que negar lo que estamos sintiendo por la situación. Se trata de reconocer que es normal. Cualquier otra persona también sentiría muchas emociones en una situación así.
no hay alguien que pueda atravesar una situación de estas sin sentir absolutamente nada o comportándose como si nada pasara. No, lo primero es normalizarlo, porque si no, si no normalizamos la emoción, o sea, si no la aceptamos como es, no podemos trabajarla, no podemos manejarla de una mejor manera para seguir llevando nuestras actividades y vamos a estar cargando con un peso que además es desconocido. O sea, ya me está haciendo daño y como no lo quiero ver, pues tampoco sé cómo es, entonces se vuelve algo aversivo para nuestra vida y además desconocido e incierto. Entonces lo primero es normalízalo, acéptalo. Luego de ahí, pues ante estas situaciones se puede presentar lo que algunos autores llaman como depende del autor, se puede conocer como una reacción de estrés aguda o una respuesta de crisis emocional. Y en estas situaciones lo que llega a pasar es que nosotros tratemos de hacer muchas cosas a la vez. Entonces, la siguiente recomendación general es trata de hacer una cosa a la vez. Cuando dan el diagnóstico a nuestro familiar, nosotros a lo mejor vamos a querer hacer infinidad de cosas, vamos a querer llevarlo con tal conocido que es experto en no sé qué, que porque vimos a un curandero X. A ver, una cosa a la vez. Dieron el diagnóstico, ¿qué te están pidiendo que se haga? No, que a lo mejor y necesitan tal material. No, que a lo mejor y necesitan tal papel para tramitar tal ingreso al hospital. Que se requiere a lo mejor que llames a tal para ver si su seguro cubre X tratamiento. Ve una cosa a la vez, no trates de abarcarlo todo. A lo mejor lo principal es, ¿sabes qué? Él quería que yo le avisara a tal familiar, entonces lo voy a hacer. Esa es la primera cosa. Haz una cosa por vez, porque si tratas de abarcarlo todo, te vas a sobrecargar, te vas a estresar de más, ya no vas a poder de manera a tu familiar. La tercera recomendación, pues, es que no atravieses por eso tú solo. Ya normalizaste tu respuesta, ya viste que es normal, estás tratando de hacer una cosa a la vez. Bueno, busca ayuda, no hay nada de malo en pedirla. Pueden ser amigos, pueden ser conocidos, pueden ser familiares, pero el chiste es que no atravieses esto tú solo. Apóyate a otras personas, ya sean otros familiares también de tu paciente u otros familiares tuyos, pero trata de tener el apoyo a tu alrededor. Y no cruces esto tú solo, así se va distribuyendo la carga del cuidado y no vamos a sobrecargar a ninguna persona. Y si se requiere una emergencia, en lugar de tener a una persona muy agotada, vamos a tener a muchas que van a estar, a lo mejor sí agotadas, pero no a ese mismo nivel. Y entonces alguien sí va a poder tomar decisiones, afrontar la situación o hacer ciertas actividades o conductas para beneficio del paciente. Si requieres tomar decisiones, hazlas, pero siempre informado. Y este es el otro consejo. Infórmate de todo para que tu información, para que tu decisión sea informada. En ese como dato general, en mi maestría, cuando estaba en el Hospital Juárez, siempre decíamos que no hay decisiones buenas o malas. Hay decisiones informadas y desinformadas. A lo mejor tú decides no quieres ya que tu paciente lleve la atención, o si quieres que lleve la atención. Bueno, no te puedo decir cuál es la mejor o la peor decisión, solamente hazlo informado, que no sea una decisión impulsiva, que no sea una decisión emocional, no, hazlo informado, sabiendo los beneficios y las consecuencias de toda decisión, sabiendo los pros y contras que va a llevar cada una de las decisiones que tienes. Date un tiempo antes de tomar la decisión, que si vino el diagnóstico, como estamos viendo en muchas noticias y videos en internet, que los familiares explotan, bueno, es normal por la emoción y a lo mejor toman decisiones, pero desde la emoción, date un tiempo. Aléjate, de hecho en la mañana en esta misma página entiendo que les dieron recomendaciones para relajarse, ejercicios de meditación y relajación. Bueno, eso puede servir. Relájate un momento y ahora sí, analiza toda la información que tienes y toma la mejor decisión. No la tomes en ese momento de manera impulsiva. Revisa la información que tienes. Si tienes más dudas, averigua, pero no las tomes desde este estado emocional en el que estás. Trata de que todas tus decisiones estén fundamentadas en algo. Y el otro es que en los hospitales, digo, ahorita por la situación, sí se van a ver afectadas ciertas dinámicas que había en los hospitales por la atención de este tipo de pacientes. A lo mejor la información no va a ser tan frecuente como se daba en las atenciones regulares, a lo mejor va a demorar un poco más y por lo tanto trata de hacer preguntas puntuales cuando se te den informes. Así que vas a querer saber todo lo de tu paciente y es normal, es tu familiar. Para el médico y el personal de salud, a lo mejor es un paciente con tal enfermedad, pero para ti sigue siendo un familiar, entonces vas a querer saberlo todo, pero es una jerarquía de todo lo que quieres saber
trata de ver qué es lo que necesitas en ese instante y esa pregunta realízala luego que te den informes. Porque es necesario esto para que tú tengas información, pero también no te esquives en quererlo saberlo todo y no sepas ya qué preguntar cuando esté el médico, o a lo mejor viene, te da informe, se va y te quedaste con muchas preguntas y eso ya te hizo que te enojaras porque ya demorarán más en darte otros informes. Entonces realiza preguntas puntuales, anótalas en una hoja. Cada vez que te entreguen información, anotas la información y realizas una pregunta. A la siguiente, entonces ya tienes ahí tu pregunta, la haces en ese instante, recibes la información y anotas otra pregunta más. De esta manera, siempre va a estar informado con lo que tú necesitas en ese instante para que también te sientas un poco más tranquilo. Y la última recomendación, a lo mejor general, que te daría es que hay cosas que tú puedes y no puedes controlar. Hay aspectos de esta situación que están en tus manos. A lo mejor una decisión de tratamiento, una decisión de, no sé, traslado o equipo que se llegue a pedir, eso sí está en tus manos. A lo mejor comunicarle a ciertos familiares, buscar tales papeles, eso sí, pero hay otros aspectos de la situación que no. Y si te enfocas en ellos, solamente te van a atormentar. ¿Cuáles son estas situaciones que no van a estar en tu control? El estado de salud de tu familiar. Yo sé que tú vas a querer ya verlo mejor, lo más rápido que se pueda, pero hay que ver que eso está lejos de nuestras manos. Los que a lo mejor ya están enfocándose en eso serán los médicos y todo el personal de salud. Ellos tienen la formación para brindar ese tipo de atención. Si tú te enfocas en ello, te vas a enfocar en algo en lo que tú no tienes dominio. Entonces solo te vas a estresar por no saber qué hacer al respecto. Entonces solo enfócate en lo que tú sí puedes hacer. Lo que no, si alguien ya lo está revisando, hasta ahí déjalo. Y para esto mismo te sirve el apoyo. Porque si tú repartes tareas, va a ser menos la carga y a lo mejor alguien tenía que buscar papeles en la casa. Ya mandaste a alguien y tú ya te quedas a recibir informes. ¿Valdría la pena preocuparte por esos papeles? No, ya hay alguien allá. O sea, no trates de ser la persona que lo realice todo. Ya alguien lo está realizando y entonces enfócate solo en lo que tú puedas para que no te sobrecargues, no te agotes y así cualquier cosa que necesites estés listo para dar una respuesta. Hasta ahorita, lo que yo vengo, estas recomendaciones que di son recomendaciones generales, las recomendaciones que no importan la fase de la atención. Son como para cualquier tipo de familiar, en cualquier momento que vaya atravesando el paciente. Pero hay a lo mejor ciertas estrategias que sí nos llegarán a servir en diferentes momentos. Hace ratito llegué a comentar prediagnóstico, diagnóstico, tratamiento, arte y defunción. Esas son las fases por las cuales va a atravesar el paciente en los distintos momentos de su atención. Desde que llega con ciertos síntomas y aún no se sabe si es coronavirus, cuando ya se diagnostica, cuando lleva un tratamiento, cuando se da de alta y tristemente también es una posibilidad que nuestro familiar fallezca. Para cada una de las fases hay diferentes estrategias que podemos hacer. Como profesional de psicología, pues sé que para cada momento nosotros podemos hacer ciertos ajustes en las estrategias para beneficiar al paciente. Pero mis recomendaciones ahorita es para que tú las lleves con o sin apoyo de un profesional de la salud, para que tú puedas saber qué hacer, aunque no haya un profesional cercano. Entonces voy a dar las más generales. Igual ahorita en las preguntas, si alguien tiene una duda muy puntual sobre alguna fase y dice, no, es que en este momento, por tal situación, yo quisiera saber tal cosa, váyala realizando, mientras yo voy comentando qué se puede hacer para cada momento. Y en ese sentido, bueno, el primer momento que va a atravesar nuestro familiar va a ser el prediagnóstico. Ese momento en el que todavía no está diagnosticado. Ya hay una sospecha, a lo mejor hay muchos síntomas, pero aún no hay un positivo para la enfermedad. Sin embargo, ya se va a dar la atención. En ese sentido, ¿tú qué puedes hacer como familiar? Lo primero es lo que yo les había dicho, no anticiparte. Esto puede servir un ejercicio que en psicología le llamamos detención del pensamiento o también generación de pensamientos alternativos. ¿En qué consiste más o menos? Que cuando estemos pensando en el escenario más fatalista de todos, tratemos de generar un pensamiento nuevo, un pensamiento que nos sea más funcional para la situación, de tener esos pensamientos catastrofistas o fatalistas y enfocarnos en algo más funcional. Ejemplo de esto puede ser que a lo mejor nosotros pensemos, no, ya tiene coronavirus, ya va a fallecer, esto va a ser muy terrible, aquí no es la mejor atención, aguas, todavía no tiene el diagnóstico.
Entonces, detén ese pensamiento y piensa algo que te sirva más. Bueno, ahorita está en atención, sí, es feo, efectivamente, pero ahorita, bueno, ya está en el lugar para ser atendido, ya me dirán si eso no es y ya después tomaré mi decisión. Ten un pensamiento que te sirva más a la situación y no que te estropee, que no te estrese de cosas que a lo mejor tú puedes estar imaginando y mejor que sí sea lo que está pasando en la situación. Asimismo, para este momento, como son momentos de incertidumbre, de mucha ansiedad, pues te puede servir ejercicios de relajación, ya sean ejercicios de meditación, de respiración, de tensión muscular, de a lo mejor imaginación. El ejercicio de relajación que tú conozcas y que domines, empléalo. El más sencillo que existe es la respiración diafragmática. Llevar el aire, pero inflar el estómago en lugar del pecho. Este ejercicio es el más fácil, pero repito, les dieron una plática en la mañana sobre relajación. Me gustaría que la fueran a consultar, ya que así, bueno, se pueden dar una idea de una profesional que está especializada para ese tipo de temas. Y el otro aspecto es lo que les dije de recomendación general, enfócate en lo que sí puedes hacer tú y en ciertas actividades para no tener estos pensamientos fatalistas. A esto se le llega a conocer a veces como distracción instrumental, hacer cosas para detener nuestro pensamiento. Porque en esta fase del prediagnóstico, lo que más enfrentamos es incertidumbre, ese miedo a lo que será, pero todavía no es. Entonces, enfócate en la información que sí tienes, ten pensamientos más adecuados a la situación y si es necesario, relájate por toda esa activación fisiológica que puedes estar teniendo. Igual si quieren alguna recomendación o una estrategia más de relajación, pues bueno, también en los comentarios y ya les puedo dar algunas. Pero vamos a pasar entonces, ya pasamos el prediagnóstico, ese momento de incertidumbre, de cosas inciertas, de todo ese miedo a lo que vendrá. Ahora, ¿qué pasa cuando se diagnostica? ¿Qué pasa cuando, bueno, ya viene el diagnóstico de coronavirus, ya tiene COVID-19, ya nos dieron esa etiqueta a nuestro paciente? En este momento, pues lo que más se da, o sea, lo que sabemos por la literatura, lo que sabemos por trabajos en hospitales, es que se viene una reacción, respuesta de estrés aguda o también una respuesta de crisis, es lo principal que se llega a dar. ¿Por qué? Porque es una situación que no queríamos, amenazante, que desbalanza nuestra vida, nos genera un desequilibrio emocional. En este momento, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo principal es, no intentes, otra vez, misma recomendación, no intentes hacerlo de todo. A ver, te dieron la noticia. Lo primero es, realiza una pregunta, ¿qué se va a hacer? Si tú es necesario, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué tratamiento va a llevar? ¿Qué va a pasar con el paciente? ¿Hacia dónde va? Eso es lo principal, averigua esas cosas, porque como viene un shock de lo que tú ya estabas imaginando y a lo mejor se confirma con el diagnóstico, tú tienes que contrastarlo con lo que será real y para eso te puede servir cuando te den la noticia, haz preguntas puntuales. Por eso la recomendación general de tenlas anotadas para que cuando llegue el momento tú sepas qué preguntas hacer. Realízalas para en lugar de lidiar con lo que estás imaginando y te está llevando esta respuesta de crisis y estrés, sea con lo real, sea con lo que sí te están diciendo los especialistas. Entonces, haz tus preguntas y también te puede servir algunas estrategias de lo que en psicología se llama primeros auxilios psicológicos. Identifica la necesidad inmediata. Hay muchas necesidades en este momento, de atención, de papeleos, de trámites, de comunicar la noticia, de desahogo emocional, de apoyo entre personas. Busca tu necesidad inmediata. ¿Qué necesitas en ese momento? Aquí a lo mejor es dejar de pensar un momentito en el paciente y más en ti. ¿Qué necesitas? Te acaban de dar una noticia muy dura. ¿Qué es lo principal? A lo mejor lo principal va a ser, quiero hablar con él. Inmediatamente quiero hablar con mi familiar. Siendo realistas, no se te va a permitir si ya se confirmó el diagnóstico porque tiene que estar aislado. Y va a haber muchos problemas, pero puedes ingeniártelas. A lo mejor pasar un mensaje con el médico, pasar un mensaje con la enfermera, un mensaje breve. Tampoco es nuestro mensajero el médico, ni está obligado a hacer esto. Pero sí puede pasar a lo mejor un mensaje breve. Cuando él vaya con el paciente, a su atención a lo mejor le puede decir unas palabras, hasta ahí. Pero a ti, eso, saber que alguien a lo mejor lo puede comunicar por ti, te puede ayudar. Entonces busca tu necesidad inmediata. A lo mejor no es hablar con él, a lo mejor la necesidad inmediata es, se lo quiero comunicar a tal persona. Quiero hablar con su mamá, quiero hablar con su tío, con su hermano. Esa es la necesidad inmediata. Atiende eso. En este momento, en esta fase del diagnóstico, el paciente va a atravesar su momento. Para él, mira, hay muchas atenciones que se le van a dar
Si hay incluso especialistas de salud mental, hay protocolos para trabajar con estos pacientes, pero para ti, su familiar, busca tu necesidad inmediata y atiende esa. ¿Hay más? Sí, pero aplázalas un momento. Enfócate solo en la inmediata. Ya una vez que tengas esa necesidad, busca otra más. Y en este sentido de necesidades, llorar es una necesidad. Si la necesitas en el momento, hazlo. Desahogarte, hazlo. Hablar con alguien, realízalo. Si necesitas un abrazo, mira, como psicólogos no abrazamos, pero los familiares sí, los amigos sí. Entonces, eso cuenta como necesidades. Y si tú las tienes en ese momento, realízalas, no está mal. No está mal que a lo mejor por unos 15, 20 minutos te enfoques en ti por lo que estás sintiendo por la noticia y no tanto por el paciente. Él va a recibir la atención y también piensa en eso. Él ya está con profesionales que lo van a atender. Dedica toda la atención para allá y en lo que tú estás sintiendo, enfócate en, bueno, esto es lo que siento yo, a lo mejor me sirve un abrazo, a lo mejor me sirve llorar, a lo mejor me sirve hablar con alguien, hazlo para que la emoción tropeando en otras cosas. Mucho de lo que pasa y vemos en las noticias se debe a eso, a que no sabemos reconocer la emoción y entonces nos desquiciamos por otro lado. Comenzamos a agredir al personal de salud, comenzamos a querer agredir a los guardias, a todas las personas que están a tu alrededor, porque no sabemos qué es lo que necesitamos y entonces nos desquitamos por todas partes. Entonces, identifica lo que estás sintiendo y dale atención a esa necesidad inmediata. Si no se puede realizar como es hablar con tu familiar, busca alternativas. Mandar un mensaje, hablar con otro familiar, apoyarte de tus otros seres queridos, de conocidos, de amigos. Esas son las necesidades que tú puedes atender. Hasta aquí llevamos 2 fases de atención. Y la tercera fase, pues es, si ya se diagnosticó, es que está en fase de tratamiento. Aquí lo habitual es que se llega a presentar mucha sí ansiedad, pero puede incrementar más el estrés. Y este estrés es porque comenzamos a hacer muchas cosas con la intención de apoyar a nuestro paciente. Entonces es cuando nosotros nos movemos de un lado a otro, hablamos con muchas personas, buscamos tratamientos, que tal noticia, digo que tal medicamento sirve y vamos y lo compramos sin importar cuánto cueste. A la mera hora ni siquiera es necesario. El médico nos dice, no es necesario que comprara esto, pero ya lo compramos. Entonces nos enojamos con nosotros mismos. Atraviesan muchas situaciones de esas. También puede presentarse mucha tristeza y depresión porque es una situación alarmante y si tú estás pensando que ya le va a ocurrir lo peor a tu paciente, pues sí te vas a bajar el ánimo. Ante esto, pues algo que te puede servir de mucha ayuda es un poquito se le conoce como habilidades sociales, pero principalmente como asertividad. Aprende a hablar con tus familiares, aprende a tener una comunicación efectiva con tu médico, con la enfermera, trabajadores sociales, hasta con personal de intendencia, porque esas personas también echan la mano, no saben cómo en un hospital. Entonces, comunicarte bien con estas personas te puede servir porque así vas a mantenerte informado con lo que realmente necesita tu paciente y no con lo que tú imagines que necesita. Entonces, habla con ellos de una manera asertiva. ¿Cómo es esto? No grites, no es necesario que nadie grite en una relación interpersonal. Habla solamente las cosas puntuales que se requieren. Realiza las dudas que sean necesarias y trata de llegar a acuerdos, a lo mejor de, oye, si me puede comunicar esto de tal manera, así, no, que sí, señor, a tal hora se dan los informes, sí, si quiere yo le digo el primer momento cómo está su paciente y luego le digo médicamente cómo está. Eso sí más o menos se puede ir haciendo, porque mejorando el trato con todo el personal, también se mejora la atención al paciente y la asertividad no solamente con el personal de salud, sino también con tus otros familiares. Porque lo mismo que yo mencioné antes, que se puede dar muchas situaciones de que nos enojemos con otros familiares, con otras personas a nuestro alrededor. No, tratemos de mantener un trato cordial. Que si alguien no hizo, fue por tales documentos a la casa, no los encontró y se regresó para preguntar dónde estaban y a nosotros nos enojó que se regresara. A ver, tómate tu tiempo. La persona, bueno, pensó que era lo más adecuado. Habla con ella de la manera más tranquila. Oye, si a lo mejor no fue lo mejor que regresaras, pudiste haber llamado, pero bueno, ya llegaste aquí, los papeles están en tal lado. Ya, trata de ser lo más tranquilo al hablar con todas las situaciones para que no te sobreestreses. Y lo mismo de las recomendaciones generales, y aquí sirve mucho más una cosa a la vez. Programa también las actividades que vas a tener. Si tienes más familiares y alguien se va a quedar cerca por cualquier cosa que se necesite, rólense. No se quede solo una persona porque se va a agotar mucho. Entonces hagan turnos y cuando se haga el cambio de turnos, pasa en una nota todo lo que te haya dicho el médico
con las preguntas que tú tienes. Así el otro va a estar informado y no se va a hacer una cadenita de, no, pues yo no sabía, no tenía idea. No, así ya va a estar informado y va a ser más fácil que lidies con todo esto. Después de aquí hay dos escenarios que puede enfrentar nuestro paciente. Uno es el alta y uno es la defunción. Cada uno va a tener su atención y lo que tú puedes hacer. Vamos a comenzar con el más tranquilo, que es el alta, porque le quiero dar un peso importante a qué hacer si fallece nuestro familiar. En el caso del alta, cuando nuestro paciente sale, nosotros a lo mejor vamos a estar un poquito sobrevigilantes de la y querer atacar inmediatamente, o que vemos un pequeño síntoma aislado y vamos a quererlo llevar otra vez al hospital o marcar al médico inmediatamente. En este sentido, cuando se vayan de alta van a recibir ciertas recomendaciones. Ningún paciente se va en blanco jamás. Entonces, solo sigue esas recomendaciones. Programa las actividades, a lo mejor de cómo llevar ciertos tratamientos. Si le dijeron, ¿sabe qué? Tiene que llevar esto. Infórmate bien, o sea, antes de salir del hospital, pregúntale a tu médico todo lo que necesite de atención, a lo mejor tal medicamento, tal equipo, tal lugar, qué lugar debe estar ventilado. No sé, la recomendación que te dé su médico. Y en este sentido también, dale tiempo al paciente para sus actividades, para que él se incorpore otra vez. Si ya se dio de alta, el que se tiene que reincorporar a su vida es él, no tú. Eres su familiar, no eres su enfermero, no eres su médico. Es más, incluso aunque tú seas médico y seas enfermero y tu familiar sea el que está enfermo, aún así en ese momento no eres médico, no eres enfermero, eres su familiar. Apóyalo como eso. O sea, está con él para actividades, apóyalos, tiene dudas. Si tú ves que está muy vigilante sobre sus síntomas, bueno, recuérdale qué puede hacer y traten de ver conjuntos de síntomas, no síntomas aislados, que a lo mejor tosió y ya pensaste, otra vez te enfermó. No, a ver, espérate, a lo mejor estaba comiendo algo. Digo, trata de ver conjuntos de síntomas para que también no estés sobrevigilante y estresado por cosas que a lo mejor no son. Y ya por último, estas son las recomendaciones para el alta. Si tienen más preguntas aquí en los comentarios del video, porque quiero pasar al último paso, que es qué pasa si nuestro familiar fallece entonces por toda esta condición. Lo primero, y aquí sí va a ser necesario todo lo que Labrador llama primeros auxilios psicológicos y otros autores le llaman intervención en crisis de primera instancia. No trates de apaciguar o de hacer menos lo que sientes. Lo que sientes, no lo que haces. Ahorita vamos a ver con lo que haces. Pero lo que sientes no lo hagas menos. ¿Vas a sentir enojo? Sí. ¿Vas a sentir tristeza? Sí. ¿Te va a dar mucho estrés? Sí. Sácalo, reconócelo. No lo trates de negar. O sea, si es necesario en ese momento llorar y gritar, llora y grita. Porque acabas de perder a un ser querido. Eso nunca se espera, que es una buena noticia. Entonces sácalo. Eso no hay ningún problema. Eso es lo primero que tú tienes que hacer. No hacerte el fuerte, no hacerte el rudo. Lo primero es sácalo. Después de ahí, lo que sabemos de cómo abordar estas situaciones, en el momento, ya después hay otro trabajo que se puede hacer para lidiar lo que algunos autores llaman como duelo, pero en el momento, busca qué es lo que se necesita en ese instante. Mucho lo que va a pasar en el hospital es que te van a hacer muchos trámites, algunos papeleos para ya poder retirar, en este caso, bueno, porque se están llamando los pacientes, pues te van a dar así las cenizas de tu familiar. Pero hay trámites para eso. Entonces, para que tú puedas hacer tu duelo adecuado, lo primero es terminar esos trámites. Entonces, enfócate en, pidieron esos papeles, ahí van. Pidieron tal firma, ahí va. Saca eso de volada porque eso te va a permitir ya después despedirte a tu manera de tu paciente, despedirte de tu familiar. A lo mejor no vas a poderte despedir de la manera que tú querías. No vas a poder verlo al final. No vas a poder estar con él en los últimos momentos. Busca otras alternativas para despedirte. Una carta, una oración si eres una persona religiosa. A lo mejor no una oración, pero sí una reunión con tales personas queridas y entonces hablar de él, de lo que ocurrió y lo que sientes, o simplemente hablarlo con alguien más, lo que estás sintiendo en ese momento y cómo te hubiera querido despedirte de él. Busca esas otras alternativas porque es un hecho que ya no lo vas a ver. Cuando eso pase,
pero eso no evita que tú puedas despedirte de una manera que a ti sí te haga sentir bien y tranquilo. Haz la despedida a tu manera. Tú puedes buscar muchas otras formas de hacerlo. No es necesario verlo, no es necesario abrazarlo. A lo mejor tú puedes mandar una carta, tú puedes decir algo con otros familiares, la opción que tú tengas, pero busca muchas alternativas para la despedida. Y después de ahí trata de darle, porque pasa mucho de que nosotros nos enojemos por cómo fue que murió, y entonces estamos repitiendo muchas veces cómo fue la situación, que murió en un hospital, que murió enfermo. Pero una persona, y eso es importante que se recuerde en esos momentos, una persona no es el último día de su vida, no es el último momento de su vida, una persona es una vida entera. Si falleció a los 60 años, pues fueron 60 años vividos, no solo el último día, no solo el último momento. Entonces, una recomendación para que no que no te afecte, pero que lo puedas ver de una manera un poquito más funcional para tu vida, es recordar todo lo que se vivió en el último momento. El último momento te va a dar coraje, porque el último momento fue de aislamiento, fue de atención médica, fue enfermo, pero si recuerdas todo lo demás, el resto de su vida, vas a recordar otras cosas diferentes, cosas que a lo mejor te permitan estar un poquito más tranquilo y recordar que, bueno, él recibió atención, recibió cariño de tu parte, que si lo llevaste al hospital fue porque te preocupaba. Entonces tampoco te culpes de nada, porque una enfermedad como esta y que las personas fallezcan no es culpa de nadie, no es culpa ni del personal médico, no es culpa ni tuya, no es culpa ni del paciente. Es culpa de esa enfermedad y las complicaciones, y hasta ahí. No puedes buscar culpables menos contigo y con otras personas. Tómalo como lo que fue y mejor ve la vida que tuviste para tratarlo de recordar de la mejor manera. Esas son como las recomendaciones generales que tengo. A mí sí me gustaría que hicieran preguntas en los comentarios para poderlas ir haciendo un poquito más puntuales. Traté de resumir porque esto fueron como solamente 20 minutos, media hora más o menos. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer en psicología. Si quieren, incluso hay artículos que mencionan la atención que se puede llevar. Hace poco en la revista Lancet salió como una revisión de lo que se puede hacer con los pacientes. El autor creo que se llama Brooks, si alguien lo quiere buscar. Y de hecho, desde mucho antes, desde el 2003, psicólogos han estado investigando desde que se dio el primer brote de SARS-CoV-1. Entonces hay más cosas. Estas son algunas recomendaciones. Sin embargo, para cada situación hay ajustes que se pueden hacer. En ese sentido, pues, mi recomendación general es, si tú ves que con estas recomendaciones y si llegas a atravesar esta situación, ves que no bastan, que te desbordan, que te superan, hay centros de ayuda que te pueden dar una intervención y una asesoría un poquito más funcional de acuerdo a tu situación. Pero estos serían como recomendaciones generales. Hasta aquí lo que yo quería comentar. Recomendaciones generales divididas por fases para la atención, como saber qué hacer en cada uno de los momentos. Y pues creo que sería todo. Me quedo a la espera de que me digan si hay preguntas en la cajita de comentarios. Le paso la palabra a David para que haga el cierre y bueno, esperemos a ver qué preguntas hay, si es que hay preguntas. Gracias. Ajá. Sí. Ok, bien. Hay que entender que cuando fallece un familiar hay diferentes necesidades que nosotros atravesamos, desde necesidades afectivas, necesidades de compañía, hasta necesidades que ya son de otra índole, lo que se llama necesidades espirituales, o sea, algo más allá. Aquí tú necesitas identificar cuál es tu necesidad inmediata, o sea, si tú lo que tienes en ese momento es una cuestión más emocional, la recomendación es sacar las emociones. ¿Cómo se pueden sacar las emociones? Anotándolas,
hablando con alguien, porque así nos escuchamos. Nosotros sentimos mucho como humanos, o sea, sentimos un sinfín de cosas y a veces ni siquiera tienen nombre, pero cuando nosotros lo hablamos es cuando eso se le puede dar nombre. Entonces, tienes una necesidad emocional, anótalo o háblalo. Si tu necesidad es más como de compañía, busca tener a alguien cercano a ti. Y si tienes necesidades espirituales, yo siempre lo he dicho, ahí yo no soy experto en ese tema, pero cada persona tiene una concepción de lo que es espiritual. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué necesito yo para estar tranquilo ahí? Un caso, por ejemplo, a lo mejor como ejemplo de este tipo de intervenciones en el hospital, llegaba a pasar de que fallecía tal paciente, fallecía también en una cama de aislado, entonces no lo podían ver en su momento. Cierto reconfort era de, bueno, pero yo ya sé que no está sufriendo ahorita, que ya está tranquilo y está en paz. Es una cuestión espiritual. Okay. Yo no soy experto en ese tema, pero si eso te mantiene tranquilo, también reconfórtate ahí. Entonces es buscar la necesidad que tienes, si es de compañía, si es en la cuestión emocional, si es algo más espiritual, busca tu necesidad y realiza algo para esa necesidad. Okay. Ya sería como mi recomendación. Perfecto, Cristian. Una cosa, no sonaba al inicio, la pregunta que le realicé al maestro Cristian fue justamente, aunque me ayudara a ahondar un poquito más respecto a cómo me puedo yo despedir de un familiar, ¿no? Con COVID que falleció, si no tuve la oportunidad de verlo posterior al internamiento, ¿okay? Bueno, esa fue la pregunta y bueno, muchas gracias, Cristian. Por aquí tenemos un comentario, me ponen, hola, tengo conocidos que tuvieron que estar solos entre comillas, durante el funeral de su familiar. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se puede sobrellevar emocionalmente hablando el funeral si el resto de la familia por seguridad decide no asistir? ¿Cómo podemos sobrellevar emocionalmente esta situación, ¿no? Donde estamos en un funeral prácticamente vacío debido a la situación del COVID, ¿no? Que muchas veces por seguridad no decidimos asistir. ¿Qué podríamos hacer? Okay. ¿Cómo lo podemos abordar? Bien, en ese momento, mi recomendación ahorita va para esa persona que sí fue, ese familiar y que se percibe solo porque nadie más quiso ir por cuestión de salubridad. Ahí ver la situación, porque muchos de los problemas no es la situación en sí misma, sino cómo interactúo con esta situación. Un poquito lo que nos dicen los especialistas es, bueno, ¿cómo la estoy percibiendo yo? Porque si la percibo como estoy solo porque nadie quiso estar aquí, entonces eso obviamente me va a afectar y me va a hacer sentir muy triste, pero si lo veo de otra manera, es lo que le decía de generación de pensamientos alternativos. No están aquí porque no quieran estar aquí conmigo o con mi familiar. No están aquí por seguridad para ellos. Y de esta manera sé que ellos están bien y más adelante ya los podré ver. O sea, tratar de ver el panorama de otra manera. Ninguna situación es ni buena ni mala, pero de posicione, la voy a ver de determinada forma y me va a afectar a mí. Entonces, si te pasa esta situación y estás solo porque nadie más quiso, por cuestiones de salubridad, trata de verlo, pero por otro lado. A lo mejor no están abandonándome, están cuidándose y así más adelante ya los podré ver bien. O sea, es tratar de verlo de una manera un poquito más funcional, porque si la vemos de la manera más fatalista y terrible, pues obviamente va a doler. Entonces trata de girar esa situación, revalorarla, por así decirlo. Okay. No sé si contestó. Perfecto, muchas gracias. Y sí, no, justamente tiene que ver mucho con estas distorsiones cognitivas, ¿no? Que muchas veces podemos y tendemos a desarrollar. Ok, nos preguntan también, ¿qué le dices a una persona que te comparte que acaba de recibir el resultado de COVID como positivo? ¿Qué le podemos decir a una persona que nos comparte esta noticia? Esa pregunta es muy buena porque es algo que dejé ahorita de lado como porque me quise centrar en el apoyo al familiar, pero ahora tú como familiar, ¿cómo das el apoyo? Aquí, bueno, me voy a apoyar un poquito de lo que son la intervención de primera instancia y un concepto que se llama desprofesionalización de la psicología. Tú como familiar lo que puedes hacer es, primero, trata de preguntarle a él cómo fue la situación. No trates de aconsejar, no trates de decir qué hacer si todavía no tienes claro cómo fue. A las personas a veces cuando se reciben un diagnóstico, hay muchas fuentes de lo que le generó el malestar. El diagnóstico en sí, la situación como se le dio, quién le dio la información y qué implica ese diagnóstico. Entonces tú pregúntale, porque eso es lo principal, averígualo. O sea, no trates de dar consejos desde una sabiduría ciega, por así decirlo. Pregúntalo. Después de ahí, lo mismo que yo vine puntualizando porque mis consejos fueron adaptados de esta intervención de crisis,
Ve la necesidad que él tiene ahorita en este instante, qué es lo que le está molestando y qué necesita. Necesita que sepa que yo voy a estar con él, necesita que sepa que lo voy a acompañar al hospital a recibir la atención, necesita saber que cualquier cosa yo estaré cerca, si él necesita que yo esté cerca. O sea, ¿qué necesidad él tiene? Le atiende esa necesidad, no todas, no le vas a resolver su vida, la necesidad inmediata, y acompáñalo a la acción. Algo muy importante y que nos dicen los primeros auxilios psicológicos es: acompaña a la acción a estas personas. Si no sabe qué hacer, hasta acompáñalo a tomar una decisión, analiza con él. A lo mejor ya lo diagnosticaron y él está en duda de si quiere o no recibir el apoyo por ese miedo que hay de las noticias, de lo que pasará. Coloca los pros y contras con él, ayúdalo a tomar la mejor decisión y acompáñalo en esa decisión. O sea, yo estaré contigo, a lo mejor si estás muy lejos porque viven en ciudades diferentes, por teléfono te acompaño en todo momento hasta que ya no se pueda meter el teléfono más allá, pero te acompaño en todo momento. Y estar informado periódicamente. Eso también te va a ayudar a ti a estar tranquilo y también a la otra persona de que tú estás al tanto. Entonces, lo principal es averigua por qué, busca su necesidad inmediata, ayúdala a tomar decisión y acompáñalo en esa decisión. Ok, perfecto. Muchas gracias, Cristian. Gracias también, Vicky, con esa pregunta. Y pues bueno, otra duda. Nos preguntan si tener miedo a que mis familiares se contagien y mueran es normal. Normal, sí. O sea, si nos apegamos incluso a que es normal, pues claro, o sea, yo lo mencioné hace un momento, no somos piedras, digo, qué brillante sería ser como las piedras de no tener ninguna emoción, porque eso nos ahorraría muchos problemas. Pero no, sí tienes y vas a tener miedo y eso es normal. Otra cosa es que ese miedo sea útil o funcional para nosotros. El miedo es una respuesta que nos ayuda a tomar decisiones. Digo, si a mí me da miedo no sé, que me den un disparo en Tepito, entonces cuando yo vaya caminando sobre Tepito voy a procurar cuidarme, ver pues, por dónde estoy caminando. El miedo me ayuda a cuidarme, pero tomando decisiones. Ahora, si ese mismo miedo de estar en Tepito y que me maten ya me obstaculiza salir de mi casa porque no vaya a ser que me maten en Tepito, entonces no salgo ni siquiera de mi casa, ese miedo ya me obstaculiza. Entonces, ¿es normal sentirlo? Sí, pero yo ya tengo que ver más bien si ese miedo me es funcional para tomar decisiones o no. Y si no lo es, pues entonces ver de dónde viene, detener ese pensamiento, hacer pequeñas acciones para superar ese miedo o ejercicios de relajación si ese miedo se está viendo como ansiedad. Muy bien, perfecto. Igual, pues bueno, estaría bien agregar algunas cuestiones por ahí de sensibilización, ¿no? Que siempre son bastante útiles en este aspecto de miedos cuando ya se va a un aspecto disfuncional para el día a día de las personas, ¿no? De cada uno de nosotros. Ok, Exactamente. perfecto. Pues bueno, estamos revisando, ya no tenemos al momento más preguntas, Cristian. Sin Okay. embargo, me gustaría, si tú quisieras dar como algún comentario o alguna última reflexión, como para cerrar esta charla, ¿ok? ¿Qué le podrías decir a las personas que tal vez nos están viendo, ¿no? Y que probablemente pudieran tener esta situación de COVID cercano? No, no digo que ellos mismos, pero cercano. Okay. ¿Es normal tener miedo? Sí, justamente de esa pregunta. ¿Es normal que pensemos en algún momento que esto va a ser lo más terrible? Sí, es normal pensarlo, pero si estamos teniendo ya esas emociones y nos están estropeando, tratar de regular la emoción. La situación no la controlamos. La situación que venga, miren, ni siquiera vemos el futuro. O sea, a lo mejor mañana hasta yo mismo me contagio, pero eso no lo puedo saber. Si yo me anticipo a ese evento, voy a estarme atormentando desde hoy de un evento que es incierto. Enfócate en tu presente, en tu momento, en lo que tú puedes hacer. Todo lo demás solamente te va a atascar, te va a estresar, te va a desesperar. Por eso mismo, incluso hay personas que la información es contraindicado porque les genera todavía más ansiedad que tranquilidad. Tú enfócate en ti cada día, pero en el tú del presente, no en ese futuro que puedas imaginar de que a lo mejor yo ya me enfermé o mi familia. No, a ver, en lo que tienes ahorita. La decisión de ahorita es donde tienes control. En la decisión del futuro esa no, pero en la del presente sí. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Cristian. Y mi otra pregunta es si tienes, si nos podrías proporcionar un medio de contacto para que, pues Sí. bueno, todos aquí en el auditorio que vean esta plática, okay, que nos brindas el día de hoy, pues puedan también ver tus teléfonos de contacto en caso de alguna consulta o alguna cuestión por el estilo. Entonces te lo agradeceríamos muchísimo. Sí, a ver, aquí les voy a proyectar
diapositivas que tenía, qué bueno que me lo recordaste porque se había olvidado. Bien, Sí, es que uno se aquí mete en están. el tema, ¿no? Se mete en el tema y pues... Sí, se me va la onda. Aquí está, bueno, estos son de unos talleres, bueno, también si les interesan estos, damos unos cursos, A estos ver, más encaminados a psicólogos, es el centro donde también doy algunos talleres. Si a alguien le interesa, aquí están la página de Facebook, el número y demás. Y bueno, a ver, pero el mío es el que les quería pasar, pero me fue la onda. Aquí está. Aquí está mi nombre. Mi especialidad, que es en medicina conductual, un correo y un celular, por cualquier cosa que necesiten atención, de que quieran informes, de que quieran materiales. ok, perfecto. Entonces, pues bueno, ya lo saben, aquí tenemos los datos del maestro Cristian Ocampo, ok. Recordemos, pues bueno, que la plática estuvo muy interesante, muchas gracias. Y pues bueno, nos brindaste estas recomendaciones bastante funcionales, ok, para poder ir sobrellevando esta situación que bueno, nos está pegando tal vez de alguna u otra forma a todos y cada uno de nosotros. ¿No? Entonces, pues bueno, te agradecemos mucho tu participación, Cristian. Y pues bueno, esperamos tenerte por aquí pronto en alguna otra, ¿cómo se llama? En alguna otra plática, ¿no? Esperando qué es lo que sucede, igual con esto del COVID. Ok, muchas gracias, David. Igual, a ver en qué otra forma les puedo ayudar. Pues perfecto. Pues bueno, Cristian, te agradecemos muchísimo y pues que tengas una excelente tarde. Y pues bueno, esto fue todo por el día de hoy, amigos. Y nos estamos viendo la siguiente semana con más charlas, más pláticas. Manténganse atentos a los medios de contacto porque por ahí vamos a estar subiendo alguna información bastante importante, ¿vale? Cuídense y muchas gracias, Cristian, por todo. Que tengas una excelente